Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y abran sus Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y vamos a continuar a partir del versículo 39 al 42. Lucas 6, 39 al 42. Lucas 6, 39 al 42. Y bueno, le voy a dar lectura. Dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y el poder, Señor, también venir delante de ti y abrirla, Señor, meditar en ella, encontrar aplicaciones, Señor, para poder vivir, para poder honrarte a través de nuestras acciones, a través de cómo tratamos al prójimo, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para poder hallar estas aplicaciones, Señor, y poder aplicarlas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos, a poder preparar el corazón como esa buena tierra que recibe tu palabra y da mucho fruto, Padre. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Bien, pues si recuerdas, la última porción que nosotros estudiamos o meditamos fue aquella porción en donde hablamos acerca de que Jesús lo que está hablando a su audiencia es sobre juzgar correctamente. ¿Recuerdas que mencionaba el hecho de que muchos dicen no juzgues? Como si la palabra juicio fuera una palabra pues vetada del lenguaje del cristiano, ¿sí? Como si la palabra juicio tuviera una connotación negativa, como si tuviéramos prohibido el juzgar, ¿sí? Pero vimos que no es así, que Jesús realmente lo que está enseñando es sobre juzgar correctamente, no ponernos a nosotros mismos, no poner nuestra experiencia como la norma de juicio, sino poner la ley de Dios como el estándar para poder juzgar. Mencionaba algunos pasajes donde la misma escritura nos invita a juzgar rectamente, ¿sí? Entonces sería una tontería realmente pues pensar que Dios nos está mandando a través de su palabra a no juzgar. No es así, ¿sí? Sino que Jesús lo que estaba haciendo es corregir esa perspectiva equivocada acerca de pues juzgar equivocadamente según las apariencias o según poniéndonos a nosotros mismos como el estándar de medida. De hecho, Jesús refuerza con una sentencia. Cuando él dice, con la vara que mides vas a ser medido. ¿Okay? Ahora, en nuestra porción, esa que acabamos de leer, el tema sigue siendo el juicio, o sea, sigue el mismo contexto de juicio. Y Jesús les enseña ahora con una parábola. Recuerda que el uso de parábolas es meramente didáctico, es para instruir a alguien, es una manera, digamos, simple en la que tomamos algunos elementos de la vida cotidiana, ¿sí? Para que podamos entender una realidad o una verdad más profunda, ¿sí? Entonces Jesús le gustaba enseñar con parábolas, ¿sí? Porque era la manera en la que
su audiencia podía entender realidades muy profundas a través de usar elementos cotidianos del día a día, ¿sí? En este caso, Jesús utiliza como recurso la idea de dos ciegos, ajá, y de cómo es imposible que un ciego guíe a otro, ¿sí?, que está en la misma condición. Si lo piensas, es absurdo. O sea, ¿cómo dos ciegos van a poder guiarse? ¿O cómo un ciego va a poder guiar a otro si no ve? Entonces, la vista es un elemento clave para poder guiar. No sé si recuerdan, en el campamento del año pasado que hicimos, hubo una dinámica donde algunos chicos guiaban a otros que estaban vendados que tenían una venda en los ojos, los guiaban a través de una especie de laberinto. Y veíamos cómo era muy complicado que estos chicos que no tenían venda guiaran a los que tenían venda. Se vuelve complicado dar indicaciones precisas para que el otro pueda encontrar la salida. Ahora imagínate estando ciegas las dos partes. Es una tarea realmente imposible. Entonces Jesús hace referencia de esta imposibilidad, ¿sí?, con una consecuencia. La consecuencia sería caer en el mismo hoyo. No solamente va a caer aquel que estás guiando mal, porque tal vez si tú ves y estás guiando a otro y le das indicaciones equivocadas o no eres tan preciso, puedes hacer que caiga en un hoyo y tú no. Pero cuando son dos ciegos, los dos van a caer en el mismo hoyo o van a cometer el mismo error. Ahora, se infiere que una persona que guía hacia ¿qué? Hacia la salida, ¿sí? O hacia un camino correcto. Sería absurdo buscar, por ejemplo, la guía de alguien que no sabe a dónde va, ¿no? Cuando tú vas y pides alguna guía en la calle para encontrar una dirección, pues no le pedirías la guía a un niño de 4 años, que seguramente no sabe el nombre de las calles, que no sabe ni siquiera la dirección a la que tú vas o no tiene muchas referencias, ¿sí? Sino pedirías guía a ¿quién? Alguien que sabe. Ajá. Entonces, sería absurdo pedir o buscar la guía de alguien que no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque el saber o el ver es clave para poder llamarte guía. Si no ves y no sabes, no puedes llamarte a ti mismo como un guía. Ahora, no olvidemos que Jesús en esta enseñanza está corrigiendo muchas distorsiones acerca del uso de la ley. ¿Recuerdas que los fariseos habían distorsionado su uso, incluso poniendo sus tradiciones por encima de la ley de Dios, como si las tradiciones fueran un estándar más alto? Entonces ellos, al hacer esto, al poner sus tradiciones como un estándar más alto, lo que estaban haciéndose a sí mismos era cegarse. No podían guiar al pueblo siendo unos ciegos. Entonces, en este mismo contexto, está llevando a su audiencia a la conclusión lógica de tener guías ciegos. Un hombre que no tiene un sentido correcto o claro de lo que es bueno y malo, ¿cómo va a poder guiar a otro acerca de lo que es bueno, acerca de lo que debe hacer, si él mismo ni siquiera sabe qué es lo bueno y lo malo? Por ejemplo, ¿le pedirías a un ladrón que te enseñe sobre el ahorro? No. ¿Le pedirías a un hombre flojo que te enseñe sobre la ética de trabajo? No. Es necesario que creer y practicar la justicia y la rectitud antes de hacerte llamar un guía. Ahora, esto fue un llamado muy fuerte hacia los fariseos, quienes se enaltecían a sí mismos cuando les llamaban rabí, cuando les llamaban maestros. Si recuerdas, Jesús denuncia esto, que ellos les gustaba orar en voz alta para que la gente los escuchara orar. Ellos hacían sonar sus monedas cuando daban sus ofrendas al templo, para que la gente escuchara y viera y dijera, ah, mira,
ellos ofrendan, ellos oran, ellos dice que arreglaban sus flecos, arreglaban todo su vestimenta de tal manera que tú vieras, mira, es un hombre santo, es un hombre de Dios. Y Jesús él mismo les denuncia y les dice que eran sepulcros blanqueados, porque eran limpios y aparentaban pureza solamente por fuera, pero por dentro estaban podridos, ¿sí? Eran corruptos. Entonces, esto fue un llamado fuerte hacia ellos. En Mateo capítulo 15, verso 14, Jesús menciona esto de los ciegos cayendo en un hoyo, ¿sí? Justamente hablando de cómo los fariseos habían invalidado la ley por sus tradiciones. Fíjate, Mateo 15, verso 14, dice Jesús, dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en un hoyo. Ahora, en Mateo capítulo 23, es una denuncia aún más fuerte hacia la hipocresía que practicaban, ¿sí? Hablando sobre todo sobre las cargas que los fariseos ponían sobre la gente, cargas pesadas que ni siquiera ellos se atrevían a levantar, ¿sí? Toda su manera de vivir era una actuación. Nada de lo que profesaban ser era genuino. Entonces Jesús en este capítulo 23 de Mateo, Jesús les llama ciegos, guías ciegos, necios y ciegos, fariseos ciegos. Solamente en este capítulo, fíjate cómo les da todos estos adjetivos acompañados de ciegos. Entonces, esto nos da luz a lo que leemos aquí en Lucas capítulo 6. En cómo antes de ser un guía, debes creer y debes ver con claridad. Si tú te haces llamar un guía, pero no ves con claridad lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno y malo, no sabes distinguir claramente qué es bueno y malo, ¿sí? Pero sobre todo, no solamente si tú lo conoces, o sea, no es un tema intelectual, porque uno puede aprenderse realmente los 10 mandamientos, puede aprenderse las leyes de caso, puede uno decir, bueno, en esta ley uno tendría que aplicar Levítico tal, ¿no? O Deuteronomio tal, y aplicar esto en la vida diaria. Pero si tú no crees realmente en que esto es lo recto y lo justo, no puedes guiar a otra persona, porque tarde o temprano vas a guiarlos al error. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo respecto a los requisitos para ser obispo o para ser un maestro, alguien que enseña. Dice Pablo ahí a Timoteo, en uno de los tantos requisitos que Pablo da, dice que el obispo dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si te fijas que hay un requisito ahí, primeramente de ver con claridad, de practicar la justicia, de identificar, ¿sí?, qué es bueno y malo antes de ser un guía. ¿Ok? Ahora, esto no está hablando de que no debe de haber ningún pecado en el obispo, no, sino que debe aprender a diferenciar correctamente entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y debe vivir en esos términos. Entonces, ese es el mismo principio. La fe o lo que creemos, sí o sí se va a manifestar o se va a expresar a través de nuestras obras y a través de nuestras palabras, ¿sí? Por ejemplo, si no creemos que la puntualidad es algo bueno, es algo correcto, justo, ¿qué va a pasar? Podemos aprendernos pues las reglas, ¿verdad? De no, hay que llegar temprano, si llegaste, ¿cómo va eso de si llegas 5 minutos ya llegaste a tiempo, ya llegaste tarde, o no sé? Pero el punto de llegar temprano, tú te puedes memorizar todo esto. Pero, ¿cómo es? Si llegas a tiempo, llegaste tarde. O sea, tú puedes decir todas estas cosas, pero si realmente no lo crees, va a haber un punto en el que vas a pasar por alto estas reglas y vas a
hacer lo incorrecto, ¿sí? Este es el principio. Tenemos que creer antes de poder enseñar. Entonces, un guía ciego es aquel que puede parecer piadoso, pero no vive en términos de lo justo y lo recto. Muchos pueden enseñar y tratar de decirte qué hacer, pero si su fe no está anclada en lo que enseñan, van a caer en el mismo error de los fariseos, el de hacer caer a aquel a quien enseñan, ¿sí? Entonces es un punto, digamos, importante. Aquel que se hace llamar maestro, aquel que se hace llamar guía, debe vivir y debe creer en aquello que enseña, porque si no, va a enseñar el error, porque la fe, al fin del día, en lo que creemos, lo que va a pasar es que lo vamos a manifestar y lo vamos a enseñar. Ahora, fíjate, hablando justo del llamado de los obispos, de los pastores, los puritanos tenían algo que se llamaba la doble confirmación, ¿sí? Todo aquel, dice Pablo, que desea el obispado, dice, desea lo bueno, ¿verdad? Buena cosa anhela, o sea, no es malo desear el obispado, enseñar, el pastoreo, dice, no está mal. Pero no solamente es desearlo, sino vivir en términos de eso. Por ejemplo, para los puritanos no era suficiente que la persona tuviera un anhelo, ¿verdad?, de querer ser obispo, de querer enseñar, de querer ser pastor. No bastaba con eso, ¿sí? Decir, bueno, el Señor me ha confirmado, me ha hablado en un sueño, el Señor me ha dicho que yo voy a ser pastor, o que yo voy a ser obispo, o que yo voy a ser maestro. El Señor ya me lo dijo, ¿sí? Porque el Señor ha estado poniendo todas las cosas de tal manera que me está confirmando que yo voy a ser obispo, o pastor, o maestro. Para ellos no era suficiente eso, sino que debía haber una doble confirmación por medio de la asamblea o la congregación. Entonces la congregación debía de estar al tanto de, mira, fulanito quiere ser pastor, quiere ser obispo, quiere ser maestro, ¿sí? Pero la misma congregación tendría que corroborar y decir, sí, en efecto tiene el llamado. Es una persona irreprensible, es una persona dedicada al estudio, es una persona que es paciente, es una persona que se preocupa por los demás. Entonces debía tener que un testimonio de ¿qué? De que esa persona realmente vivía en términos de lo que quiere ser. Entonces, él podía soñar, podía sentir que Dios le había confirmado muchas cosas, pero la iglesia era la que volvía a confirmar y decir, sí, esta persona tiene ese llamado, ¿sí? La gente era la que terminaba por confirmarlo. Ahora, en este mismo sentido, el verso 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, en este versículo Jesús apunta a una realidad que no debemos pasar por alto. Nadie sabe sabiendo todo. Todos vamos a necesitar siempre un maestro. Todos siempre estamos bajo autoridad y siempre estamos aprendiendo. En este versículo Jesús lo que está diciendo es que un discípulo no es superior a su maestro en el sentido de que está bajo su autoridad moral. El querer romper este patrón o este orden del discípulo que no se sujeta a su maestro es rebelión. Vimos en los primeros capítulos de Lucas cómo Jesús no solamente, si recuerdas, no solamente estaba sujeto a sus padres. ¿Recuerdas en esta porción donde Jesús se les pierde y sus padres ya llevan un día de camino y dicen, ¿y Jesús? Y no lo encuentran y regresan y lo ven en la sinagoga. Después de este episodio dice que Jesús regresó con sus padres y que estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se sujetó a la autoridad de sus padres. Imagínate el Señor de señores, el Rey de reyes,
El que creó todo, dice, se sujetó a la autoridad de sus padres. Y no solamente esto, sino dice que en la sinagoga, mientras Jesús estaba en la sinagoga, ¿él qué estaba haciendo? ¿Enseñando a todos los ancianos? No. Dice que él preguntaba a los ancianos. Entonces estamos entendiendo cómo Jesús, siendo Dios, él mismo se sujetó a las autoridades y se sujetó a los maestros. Esto es sabiduría. Aquel que no se sujeta a un maestro, ¿qué quiere decir? Yo sé más que el maestro. Tú no me puedes enseñar. ¿Sí? Entonces, una característica de un discípulo es sujeción a la autoridad moral del maestro. El no hacerlo es rebelión. Ahora, el concepto de autoridad para los hombres es que siempre es delegada. Toda autoridad que tú puedas ver, toda autoridad que tú puedas nombrar en la tierra es delegada. Es dada por Dios, a eso me refiero. ¿Sí? El maestro tiene la obligación de transmitir aquello que le fue enseñado y así sucesivamente. Entonces, podemos encontrar una unión o una similitud entre un maestro y alguien con autoridad. ¿Sí? De tal manera que aquel que tiene autoridad debe de entender que esa autoridad es delegada y que esa autoridad la tiene que ejercer para servir al prójimo. ¿Recuerdas Jesús en Mateo 20? ¿Qué es lo que dice? Todo aquel que quiera ser el primero tiene que ser el servidor. Tiene que ser el siervo de los que quiere guiar. Entonces, el maestro en este sentido es también un siervo de aquel que está enseñando o al que está enseñando. Entonces, él tiene que entender que lo que sabe, que lo que aprendió, le ha sido delegado. ¿Para qué? ¿Para que él se quede con el conocimiento? No, para que lo transmita. ¿Sí? La autoridad, como el maestro, les mencioné que tienen un aspecto en común. Ahora, que es preparar al discípulo o aquel que está bajo autoridad. Por ejemplo, aquel que tiene bajo su cargo a un discípulo, el maestro tiene la responsabilidad de instruir al discípulo para que el discípulo sea como él. Y el que tiene autoridad tiene la obligación de instruir al que está bajo su autoridad. ¿Para qué? Para lo mismo, para que el que está bajo su autoridad ejerza autoridad. Ahora, en ambos casos, si te fijas, el propósito de su llamado es replicarse en la otra persona, para que la persona que está bajo la autoridad o bajo la enseñanza pueda ejercer la misma función. Ahora, si te fijas, el discípulo en este pasaje no permanece siendo discípulo siempre. O sea, no está diciendo, a ver, pues tú naciste discípulo y vas a tener que siempre estar bajo tu maestro. No, sino te está diciendo que una vez que es perfeccionado, va a ser como su maestro. ¿Sí? Entonces la etapa de discípulo es una etapa transitoria. ¿Sí? Porque el propósito es ser igual a su maestro. Ahora, ¿qué significa ser como su maestro? Es tener la misma visión del mundo. O sea, tener la misma cosmovisión, tener la misma manera de interpretar, ¿sí?, la realidad, de interpretar todo lo que sucede. ¿Sí? Esa es la tarea del maestro, transmitir la misma visión del mundo, transmitir el mismo estándar de justicia, la misma relación con la ley de Dios y la misma comprensión del juicio y la misericordia. Y si te fijas, esto es en lo que estaban fallando los fariseos, como guías ciegos. Ellos no estaban transmitiendo una cosmovisión bíblica, una cosmovisión o una manera de entender el mundo según las escrituras. Ellos no estaban transmitiendo el estándar de justicia que las escrituras marcaban.
Ellos no estaban transmitiendo la relación correcta con la ley de Dios. Ellos no estaban transmitiendo la comprensión acerca del juicio y la misericordia. Es por eso que se les llama guías ciegos. Y si te fijas, esta transmisión, ¿sí?, de cosmovisión, de justicia, de relación con la ley de Dios, el concepto de juicio y misericordia, va ligado con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, y dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Fíjate nada más. Entonces les está diciendo que hagan discípulos. Una traducción más acertada acerca de este pasaje habla no solamente de ir y ve a ser discípulos, sino de discipular a las naciones. Las naciones en este pasaje deben de ser discipuladas. No solamente personas aisladas, sino las naciones. O sea, el punto de la gran comisión no es simplemente, como muchos piensan, ir y rescatar almas del infierno, ¿no? Sino es hacer las naciones discípulos de Cristo. ¿Cómo discipulas a una nación? Justamente con los puntos que mencioné, transmitiendo la misma visión del mundo, el mismo estándar de justicia, la misma relación con la ley de Dios y la misma comprensión del juicio y la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que nuestro sistema de leyes y nuestro sistema educativo debe ser un sistema cristiano, que esté apegado a la ley de Dios. El mismo estándar de justicia, el mismo estándar con la ley de Dios, ¿sí? Eso es cuando una nación es discipulada. Cuando todas las instituciones funcionan en términos de la ley de Dios. Ahí es cuando podemos decir, hemos discipulado a una nación. No es que necesariamente el 100% de la población sea cristiana y asista a la iglesia, no, sino cuando el orden de una nación está sujeto a la ley de Dios. Esto es construir una cultura cristiana. Y si recuerdas, esto comienza haciendo discípulos desde casa, siguiendo el mandato de Deuteronomio 6, cuando dice que enseñes todas estas cosas ¿a quién? A tus hijos, cuando te levantes, cuando salgas en el camino, cuando ¿sí? regreses al acostarte, que pongas todo esto en los postes de tu casa, ¿sí? Eso es empezar a construir una cultura cristiana. Esto se empieza a expandir. Entonces, si te fijas bien, el propósito de un maestro es transmitir la cultura de Dios a la siguiente generación. Y este es el mismo principio de la escuela y la educación cristiana. Pero para ser buenos maestros, ¿qué necesitamos? Ahora, volviendo a lo que vimos en el pasaje anterior, es preciso vivir en términos de lo que enseñamos. No podemos enseñar sobre la ética de trabajo si no somos éticos en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces ahora vamos viendo con más claridad qué es lo que Jesús está enseñando respecto a la instrucción y sobre evitar ser guías ciegos. Ahora, versos 41 y 42 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta porción es muy conocida, ¿sí? Pero también se saca de contexto frecuentemente. ¿Pero por qué la sacamos de contexto? Porque la aislamos de lo que estamos leyendo. Pero si tú ahorita ya vas entendiendo cuál es el mensaje de Jesús, de evitar ser guías ciegos, del propósito de un maestro, esta porción la podemos entender con claridad. ¿Recuerdas? El problema no es juzgar,
sino juzgar incorrectamente. Ese es el problema que Jesús está denunciando desde lo que meditamos la vez pasada. Estos versículos nos dan mucha luz para entender lo que acabamos de leer, ya que un ciego está incapacitado para poder guiar a otro. Y el maestro debe vivir en términos de lo que enseña para poder discipular a otro. Ahora, lo que nos dice esta parábola es que para poder ayudar a otro, ya sea en guiarlo, ya sea en corregirlo, es necesario que el juicio. Pero para poder juzgar correctamente, debemos empezar ¿por dónde? Por juzgarnos a nosotros mismos. De entrada, en esta parábola ya vimos que el hermano está batallando con una paja en su ojo, ¿no? Eso es lo que ya sabemos. Hay alguien que está batallando con una paja en su ojo y necesita ayuda. Eso no está en discusión. El problema es que no será posible ayudar si tenemos no una paja, sino una viga en nuestro ojo. Ahora, este principio en la parábola nos habla de que debe haber proporcionalidad judicial. ¿Qué quiere decir esto? Levítico 19, verso 15, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Este es el estándar, digamos, del juicio, ¿sí? Entonces, el juicio requiere medidas justas. Debe de haber proporcionalidad en el juicio. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la regla de oro? ¿Sí? Cuando hablábamos de el ojo por ojo, el diente por diente. Estábamos hablando de ¿qué? De que debe de haber medidas justas. De que así como es la ofensa, de esta misma magnitud debe de ser ¿qué? El castigo o la consecuencia, ¿sí? Debemos de ser justos en cuanto a la sanción, de acuerdo a la ofensa. Ahora, este es el mismo principio. El juicio requiere medidas justas. En el caso que estamos leyendo de la paja y la viga, ¿qué es lo que vemos? Que hay una desproporción, ¿sí? Una paja no es lo mismo que una viga. Con una paja no puedes sostener un muro, ¿verdad? Ahora, una paja es imposible. ¿Es posible que pueda entrar en tu ojo? Sí. Pero una viga es imposible, ¿sí? Esta es una hipérbole que Jesús ocupa para hacer notoria esta desproporción. Está usando este ejemplo de una cosa diminuta comparándola con algo que sería imposible que entrara en tu ojo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la paja es una falta real, ¿sí? Porque ahí está y está ocasionando un problema. Es una falta real, pero es una falta menor. En cambio, la viga es un pecado grave, que es continuo, pero sobre todo que no has sido o no te has arrepentido de él. Esa es una viga. Jesús llamó muchas veces hipócritas a los fariseos, no porque la tarea del fariseo fuera mala. De hecho, cuando tú escuchas fariseo, luego dices, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices fariseo, no? Pensamos que la tarea del fariseo era mala, pero no. De hecho, ellos eran guías del pueblo. Ellos debían guiar al pueblo. Su tarea era una tarea loable, era una tarea buena. El problema es que ellos condenaban a los demás cuando ellos mismos cometían pecados aún mayores. Mateo 23 al 24 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Fíjate, dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces ellos se habían olvidado de lo más importante de la ley. Entonces, fíjate, ellos diezmaban, dice,
el comino, el eneldo, ¿sí? La menta, o sea, cosas diminutas. Ellos se ponían a ver y diezmaban y separaban cosas diminutas que dice Jesús, es necesario hacer, pero sin descuidar lo otro, que es lo importante, ¿sí? Ellos se dedicaban a evaluar los aspectos minuciosos donde todos podían caer y errar. Ajá. Es más fácil, que nosotros nos pongamos a juzgar a los hermanos sobre asuntos minuciosos. Ajá. A ver, dime cuánto diezmaste este mes, ¿no? A ver, tráeme cuánto es lo que te pagaron, ¿sí? Y poder hacer cuentas y poder desglosar y decir, no, ¿sabes qué? Te faltaron tantos pesos, te faltaron tantos centavos por diezmar, ¿sí? Otras personas, ¿no? Que se enfocan, por ejemplo, en juzgar detalles mínimos, como decir, es que puso su arbolito de Navidad, es pagano, ¿sí? ¿Cómo puede ser que se haya vestido de esta manera? ¿Cómo puede ser que haya dicho esta palabra? ¿Cómo puede, sí? Cuando nosotros, por otro lado, tenemos pecados más grandes, pero nos encanta señalar esto. Es por eso que dice, guías ciegos, que coláis el mosquito. Esa es otra hipérbole. Ellos cuelan el mosquito, pero tragan un camello. ¿Podemos colar un mosquito? Pues sí. ¿Pero puedes tragarte un camello? No. Esa es otra analogía parecida a la de la paja y la viga. ¿Qué hacían los fariseos? Se preocupaban por las cosas minuciosas de los demás. Y es más, si tú te pones a ver las cosas minuciosas, vas a encontrar que todos caen, ¿sí? Ellos se preocupaban por las cosas minuciosas de los demás, pero sus grandes pecados no les tomaban importancia. Es por eso que se les llama hipócritas. De hecho, en relación a la ofrenda al templo, o lo que ellos daban al templo, recuerdas que ellos decían, es corbán. O sea, pues yo ya di al templo, ni modo papá, ni modo mamá, no te puedo ayudar. Sé que estás en necesidad, sé que te cuesta pues comprar cosas para tu sustento, pero ¿sabes qué? Ya lo di al templo y como en el templo es lo más importante, pues ya no te puedo dar a ti. Eso era una falta grave. Es por eso que Jesús les llama hipócritas. Ellos habían olvidado de lo más importante de la ley, ¿sí? Que dice que es la justicia, la misericordia y la fe. De hecho, lo vimos en el capítulo anterior, ¿recuerdas? Cuando los fariseos juzgan a los discípulos. ¿Cómo puede ser que coman espigas o que arranquen espigas en el día de reposo? Jesús, ¿por qué tus discípulos no están ayunando como nosotros? ¿Sí? Entonces vemos cómo ellos se preocupaban por las cosas minuciosas de los otros, pero sus grandes pecados los pasaban por alto. Esto significa aplicar la ley a otros, pero para mí no aplica, porque yo estoy por encima de la ley. Ahora, Jesús no está diciendo, fíjate, que la paja debe quedarse ahí. O sea, no está diciendo, a ver, ¿cómo te atreves tú a querer venir a ayudar a tu hermano que tiene una paja si tú tienes una viga? ¿Cómo te atreves? No, deja eso a los que no tienen viga en sus ojos. No está diciendo Jesús eso. No está descalificando al que tiene una viga porque tiene la viga, sino lo que le está diciendo es, el primer paso es, saca tu viga y después ayuda a sacar la paja, ¿sí? Entonces no te está diciendo, si tú tienes una viga, pues ya no vas a poder ayudar, o sea, ya estás descalificado para siempre, que alguien más ayude a esta pobre persona que tiene una paja. No, te está diciendo, primero corrige lo que hay contigo
y después ve a ayudar al otro. Ahora la pregunta es, ¿cómo sacas una viga de tu ojo? El arrepentimiento no es opcional para ejercer autoridad, sino que es un requisito judicial. ¿Cómo sacas la viga? Después de confesión, restitución, cuando aplique, y sujetarte a la ley. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú restituyes, cuando aplique, ¿sí? Y cuando te sujetes a la ley, entonces el hombre dice, es que va a ver bien. ¿Qué quiere decir que va a ver bien? Es que va a tener claridad judicial. ¿Sí? Muchas veces no puedes juzgar correctamente porque dices, pero si yo estoy haciendo cosas peores, ¿no? No puedo juzgar a mi hermano. Pero necesitamos que confesión, restitución y sujetarnos a la ley para poder ¿qué? Restaurar nuestra autoridad y poder ver claramente. Entonces podemos decir que la visión moral precede a la corrección legítima. O sea, necesitamos ver correctamente. ¿Y qué es ver correctamente? Distinguir claridosamente entre lo bueno y lo malo. Cuando tú tienes un pecado sin confesar, sin arrepentirte, un pecado que es continuo y continuo y continuo, no puedes ver con claridad. ¿Sí? Necesitas sacar esa viga confesando, restituyendo, sujetándote a la ley para poder ver bien y poder ayudar. Entonces la intención de Jesús aquí en este pasaje, con esta parábola, es la restauración. No está diciendo, bueno, son guías ciegos, pues ya quédense ciegos. No está diciendo, ustedes maestros, pues siempre van a ser maestros y los discípulos siempre van a ser maestros. Discípulos. No está diciendo, el que tiene la viga, pues siempre se va a quedar como un hombre con una viga. Entonces necesitamos que alguien venga sin viga en los ojos, que no seas tú, obviamente, no, sino está hablando de restauración. El fin no es que te quedes con tu viga y que alguien más saque la paja de tu prójimo, sino que saques primero tu viga, arrepintiéndote, sujetándote a la ley para poder tener autoridad para corregir a tu hermano que necesita ayuda. Leemos en los Salmos que el trono del Señor está cimentado en justicia y en misericordia. Entonces, el plan de Jesús no es descalificar jueces, sino restaurarlos a su función legítima. Su propósito no es dejar ciegos a los guías, sino darles la vista necesaria para que puedan guiar a otros. El maestro debe entender que debe guiar al discípulo para ser como él. Entonces, esto que acabamos de leer es un aspecto importante del reino de Dios, el de restaurar el orden y establecer la justicia. Entonces muchas veces tomamos estos pasajes como pasajes aislados, ¿verdad? Pensando que Jesús está haciendo un llamado a no juzgar. Pero no, si tú te fijas, la profundidad de este pasaje es que lo que Jesús está estableciendo, ¿qué es? El orden y la restauración de los jueces para que puedan juzgar correctamente. El avance del reino se va a dar en términos de justicia, cuando haya jueces que puedan juzgar, que puedan discernir. Ese es el llamado. Jesús vino a salvarnos y vino a ¿qué? A restaurar esa imagen perdida. ¿Para qué? Para que seamos más como Él, para que podamos juzgar con rectitud, para que podamos vivir en términos de su ley. Entonces, como puedes ver, estos principios son aplicables a nivel personal, ¿sí? Si es que estás con una viga en tu ojo, que ya vimos que una viga es un pecado que no te has arrepentido, un pecado que es continuo, un pecado, ¿sí? El cual no te deja sujetarte a la ley de Dios. Pero también este principio aplica a nivel social. Un orden social justo comienza con juzgados en casa. ¿Qué es lo que dice el hombre sin Cristo? Quiero jueces, ¿verdad?
puestos por el gobierno para que haya justicia, ¿sí? Pero estamos dejando de lado el lugar importante donde nacen los verdaderos jueces, que es en casa, ¿sí? Los jueces que existen, que son puestos por los gobiernos, ¿son jueces con autoridad moral? Pues tal vez no. Seguramente ninguno, ¿sí? Entonces, necesitamos jueces con autoridad moral, pero esos comienzan en casa. Ahí es donde empieza la justicia del reino, ¿sí? Entonces, meditemos en esto, meditemos cómo, si somos guías, si somos maestros, cómo debemos usar esta función para poner al que está bajo nuestra autoridad, bajo nuestra enseñanza, como un maestro también. Y cómo necesitamos tener claridad judicial en nuestra visión para poder juzgar correctamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque podemos encontrar estos principios valiosos, Señor, para poder vivir en términos de lo que tú llamas justo, correcto. Y Padre, ayúdanos a poder, Señor, sacar las vigas que tenemos en nuestros ojos, a poder, Señor, arrepentirnos, Señor, de aquellos pecados, Señor, que no nos dejan ver con claridad, que no nos dejan servirte, Señor, como jueces que hacen y que juzgan de acuerdo a tu ley, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tomar nuevamente esta autoridad moral, Señor, de poder servirte como jueces, como maestros, como guías, Señor. Y Padre, perdónanos, Señor, si es que hemos estado guiando mientras hemos estado ciegos, Señor, o cegados. Gracias, Señor, porque a través de la obra de tu Hijo Jesús es que podemos ver, es que podemos, Señor, acudir al trono de gracia, Señor, para recibir pues esa limpieza que tanto necesitamos, Señor, para poder ayudar a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.